buenas tardes. Mi nombre es Mabel Arcos y el día de hoy los voy a estar acompañando en la moderación de este espacio de conocimiento. El webinar que nos une el día de hoy es un webinar denominado Pasturas en asocio con leguminosas herbáceas para optimizar el rendimiento y restaurar la salud del suelo. Este webinar forma parte de una serie de eventos de capacitación que estamos llevando a cabo en el marco de la red Nama Ganadería. Es una comunidad de práctica la cual ha surgido en el marco de un proyecto que se llama Transforma Innova, y esta tiene como fin apoyar y aportar un esfuerzo entre varios actores a todo el trabajo que está desarrollando el país en cabeza del Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Para lograr una ganadería más rentable y sostenible. El día de hoy nos van a acompañar 4 ponentes muy sabios en muchas de las prácticas. Esperamos que podamos aprovechar al máximo todo este conocimiento y vamos a iniciar presentando la agenda del evento. Bueno, en la agenda del día de hoy vamos a tener en una primera parte la intervención del señor Jorge Esteban Segura Guzmán, quien es el coordinador del Programa Nacional de Ganadería y también está a cargo de todo lo que tiene que ver con Nama Ganadería. Él nos va a presentar el concepto, todo el trabajo que se ha desarrollado en torno a la Nama Ganadería. Recording in progress. Porque es importante que como ciudadanos y consumidores, ¿verdad?, estemos al tanto de todos estos esfuerzos que hacemos a nivel país y en finca. Asimismo, vamos a tener una sesión 2 en la cual estarán acompañándonos el señor Cristóbal Villanueva, quien es investigador del Programa de Ganadería y Manejo del Ambiente del CATIE. Él nos va a estar presentando la ponencia denominada Pasturas asociadas con leguminosas herbáceas, mejorando la productividad y sostenibilidad ganadera. Asimismo, el señor Moisés Hernández, quien es investigador técnico del INTA Costa Rica, nos estará presentando la ponencia denominada Consideraciones para el uso de asociaciones pasto-leguminosas en el trópico húmedo de Costa Rica. Por último, tendremos la grandiosa presentación del señor Roger Jiménez, quien es productor ganadero. Él viene de la finca El Tonka de Tulín. Esto está ubicado en Perrita, Costa Rica, y nos va a presentar la ponencia denominada Desde mi finca, cómo el asocio de pasturas con leguminosas herbáceas ha mejorado el sistema ganadero. Asimismo, vamos a tener una sesión final de unos 8 a 10 minutos, dependiendo cómo vamos con el tiempo, donde estaremos retomando algunas de las preguntas que hagan ustedes. Puede ser en el chat, puede ser si alguien quiere hacerlo en voz alta, podemos abrirle el micrófono y podemos hacer la interacción. La idea es seleccionar una pregunta para cada uno de nuestros ponentes y la estaremos resolviendo en línea, y las que no se resuelvan vamos a darle seguimiento después del evento por medio de los correos. Si alguien tiene alguna duda, información adicional, nos puede dejar el comentario en el chat junto al correo para darle seguimiento. Siguiente, por favor. Bueno, como les mencionábamos, el día de hoy nos acompañan 4 personas con diferentes investigaciones, con diferentes experiencias, con diferentes datos y con diferentes recomendaciones en cada uno de los campos de acción, ¿verdad? En la primera parte nos acompaña el señor Roger Jiménez, quien es productor ganadero de la finca El Tonka de Tulín, de Parrita, Costa Rica. Él ha incorporado prácticas sostenibles como el uso de leguminosas forrajeras, pastoreo racional, cercas eléctricas y manejo del recurso hídrico y ambiental, entre otras buenas prácticas en su finca. Asimismo, él ha sido un participante activo en muchos procesos de capacitación, promueve el aprendizaje entre productores mediante el intercambio de conocimientos de productor a productor, tanto en su finca como en otros lugares. Por ejemplo, hoy nos va a compartir todo su conocimiento vía el webinar. Asimismo, nos acompaña el señor Jorge Segura, quien es coordinador del Programa Nacional de Ganadería del Ministerio de Agricultura en Costa Rica. Tiene más de 20 años de experiencia en sectores público, académico y privado. Ha sido clave en la implementación de los sistemas
MRV para mitigar emisiones, liderando técnicas de medición, reporte y verificación. Asimismo, su labor ha impulsado la captura de carbono en suelos y una ganadería baja en emisiones, posicionando al país como un referente en producción sostenible y transferencia técnica a productores. Asimismo, nos va a acompañar el señor Moisés Hernández, quien es investigador del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, INTA Costa Rica, con una amplia experiencia en el manejo de leguminosas forrajeras en el trópico húmedo. Ha trabajado en evaluación y validación de asocios o asociaciones de gramínea leguminosa, así como también en procesos de transferencia de conocimiento. Asimismo, nos acompañará el señor Cristóbal Villanueva, quien es investigador del programa de ganadería y manejo del ambiente del CATIE. Él cuenta con más de 20 años de experiencia en investigación y extensión sobre sistemas silvopastoriles, productividad ganadera sostenible y estrategias de adaptación al cambio climático en fincas de América Latina. Siguiente. Nada más para abordar y ponerlos en contexto. Una de las palabras que constantemente vamos a ver en el marco de estos webinars es la palabra Transforma Innova. Este es un proyecto que está enfocado en el apoyo y al impulso de rutas de baja emisión de carbono y resiliencia en Costa Rica, enfocándose en agricultura climáticamente inteligente y cadenas de valor sostenible. Se está trabajando en el apoyo a la NAMA ganadería, pero también a la NAMA musáceas y a la NAMA café. ¿Cuáles son los grupos metas de este programa? Son las personas productoras agropecuarias y sus asociaciones en los subsectores café, ganadería y musáceas. Asimismo, personas pescadoras y sus organizaciones. Siguiente. Por otro lado, la red Nama Ganadería surgió en el marco de este proyecto como una manera de apoyar todas estas acciones, de recopilar información y asimismo de generar estos conversatorios entre productores, técnicos e investigadores. Esta red Nama consta también de un grupo de trabajo que quien quiera unirse a él puede escribir o mandar un mensajito al número que está en pantalla, donde estaremos compartiendo información relevante de las 12 o 13 buenas prácticas ganaderas que se han priorizado en el marco de la NAMA Ganadería Costa Rica. Siguiente. Para finalizar, es importante comentarles que todos estos webinars los estamos haciendo también en una alianza que hemos realizado con los colegas de Agroforesta, que es la red científica agroforestal latinoamericana, la cual está conformada por 12 socios que pueden ver en su pantalla en la parte superior derecha y tiene como objetivo la investigación de excelencia, desarrollo y fortalecimiento de capacidades, así como impacto en el desarrollo. Ellos han apoyado en líneas de investigación como medios de vida, equidad de género, innovación participativa, entre otros. Les damos la bienvenida y les agradecemos muchísimo por acompañarnos el día de hoy. En este momento les cedo la palabra al doctor Jorge Segura, quien nos va a compartir todo lo relacionado a la NAMA Ganadería. Muchas gracias. Hola, hola, ¿sí se escucha bien? Sí, señor, le escuchamos perfecto. Perfecto, muchísimas gracias, más bien gracias por la oportunidad y el tiempo. Y uno sabe que los productores siempre sacan su ratito para informarse y nos llena de mucho orgullo también que Radio Turrialba esté transmitiendo, ¿verdad? Porque así llegan a muchos más productores. Esta historia que yo voy a contar es ese tal vez el previo que tuvo que haber sido en la sesión anterior de Pastoreo Racional. Para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque es la historia de la ganadería costarricense que es muy diferente y ahí con Don Roger van a ver que no somos nosotros los que estamos en la parte técnica o en la parte política o en la parte de instituciones los que construimos una ganadería diferente, sino son los productores y productoras que están en el campo día con día dando su mejor versión, dando lo mejor de ellos. ¿Para qué? Para que realmente puedan tener métodos de vida decentes, que puedan ser rentables y que puedan ser sostenibles en toda la esfera de la sostenibilidad. Ese es casi un eslogan que nosotros tenemos, que la ganadería costarricense es muy diferente y ustedes lo comparan con cualquier ganadería del mundo, realmente nosotros hemos cambiado mucho. Esta es una imagen de casi 85 años, es lo que se promovía en su momento porque era el método de desarrollo que había.
bueno o malo, pues era lo que había, ¿verdad? Y esas fincas, tal vez después de que hicieron ese cambio de uso de suelo, se hicieron lindísimas, eran fincas que estaban llenas de carbono en su suelo, sus producciones eran muy buenas. Pero lastimosamente, conforme fue pasando, cada vez eso fue menos y menos y menos, y cuando le tocó al nieto, pues era una finca muy mala y una finca degradada. Eso es lo que nosotros no queremos. Y nuestro modelo ganadero ahora es diferente. Esta es la parte de aquí, es la misma foto, el mismo lugar, es un lugar que ha estado en regeneración, que tiene ganadería, que tiene actividad agropecuaria, que tiene actividades de turismo. Entonces, es importante ver que nuestra ganadería es completamente diferente a cualquier sistema a nivel mundial. ¿Y por qué es importante decirlo de esta forma? Porque casi siempre al ganadero, por desinformación, se le achacan pecados que no le corresponden. Por ejemplo, le dicen que es el que deforesta y eso es mentira. El 38% de este país está en cobertura ganadera y los ganaderos son los que cuidan más del 20% de los bosques nacionales. Entonces hay que poner siempre las barbas en remojo y poner los puntos sobre las is para que la gente entienda que el sector ganadero es muy diferente, que tal vez en otras latitudes pues están haciendo eso que nosotros hacíamos lastimosamente hace 85 años, pero es lo que su modelo de desarrollo les permite actualmente. Y aquí hay algo muy importante y muy relevante. Por ejemplo, nosotros hace un montón de años teníamos lo que yo digo que es la vergonzosa carga animal muy baja. Eso era casi ni media vaca por hectárea, eso es 0,4 unidades animales por hectárea. Actualmente, por ejemplo, si ponemos la finca, Don Roger puede andar por cargas animales de 2,6 a 4,8 unidades animales. Entonces vean que en menor área nosotros hemos venido produciendo más. Esa es la lógica de una NAMA, al final. Producir con lo que tenemos, ¿por qué? Porque es lo más barato y hacer un manejo racional de todos los elementos sin hacer cambio de uso de suelo, porque ustedes pueden ver en la gráfica también cómo ha crecido la parte de bosque y que es el productor ganadero y el productor agropecuario el que lo conserva, y teniendo ya una reestructuración de la cantidad de animales que tenemos dentro del acto. Por ejemplo, si se van a los años 2000, en el año 2000 era una cantidad muy baja, era casi 1 millón. Actualmente tenemos 1,600,000 animales. Todo esto, ¿cómo es posible? Esto es posible en el marco de una política. Nosotros tenemos una política que ya ha cumplido 10 años, está establecida, que se hizo en consulta, que se vino trabajando, ahí pueden escanear el código, pero también van a tener la presentación a su disposición. ¿Para qué? Para que la NAMA esté metida dentro de esa política y no sea algo que se lleve el viento, que se lleve la administración que viene o la que pasó. Y hay un hito muy relevante que nosotros hemos con ajustes y con la misma ruta que se planteó desde el inicio, caminado 4 administraciones públicas diferentes, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, pero el sector ganadero ha sido lo suficientemente resiliente para seguir caminando en ese sentido. Don Roger es uno de nuestros apóstoles. ¿Por qué? Porque él arrancó con el piloto que teníamos con Corpoga y ha creído en ese mensaje y su finca es una finca escuela, es una finca que nos llena de orgullo. ¿Por qué? Porque le enseña a los productores cómo hacer el cambio. El objetivo de la NAMA, pues es muy sencillo, o sea, que la gente pueda vivir decentemente de su finca, que pueda tener rentabilidad. Si la finca Don Roger no tuviera rentabilidad, pues ya no se hubiera echado, ni nos volvería a ver. Estas fincas aumentan entre un 11 y 18% de rentabilidad. Y si nos vamos hacia estudios más recientes, que este fue 2023, el estudio más reciente que tenemos es de 2025, 2024, nos muestra que andamos entre un 14 y 34% en la parte del Pacífico Central. Entonces vean que realmente si la plata pues no llega a la bolsa del productor, que es el que hace el cambio en la finca, pues estaríamos en un proceso que no tendría pues ningún asidero. Estas fincas aumentan al doble su carga animal y lo que nos dicen los productores muchas veces es que nos creció la finca y eso es muy relevante con lo que vimos en la sesión anterior del webinar, con lo que está en esa sesión. Eh, le metimos pastoreo racional. ¿Y por qué Don Roger está metiendo leguminosas? Porque cree y sabe y entiende que tenemos que meter un poquito más, que tenemos que avanzar hacia esa racionalidad. Estas fincas aumentan mucho su carbono en el suelo. Y no solamente es importante porque el carbono se quede en el suelo, no, porque si lo perdemos, perdemos ese banco que vimos en la primera imagen, ese banco de carbono que era el que nos permitía tener mejores producciones. Y estas fincas también se recuperan mucho más rápido de los eventos climáticos extremos. Don Roger no me va a dejar mentir que ahí cuando llueve se raja el cielo y es un montón de agua que cae. O a veces tenemos épocas en las cuales tenemos poca lluvia, poco régimen hídrico. Entonces, estas fincas están mejor preparadas y se recuperan mucho más rápido. No quiere decir que no se vayan a ver afectadas. También, estas fincas emiten menos. Eso es muy relevante. ¿Por qué? Porque las emisiones, los eructos de las vacas no es que sean malos. Los eructos de las vacas son carne, ternero y leche que se van dentro de esa finca.
Y al final lo que nosotros ocupamos es que se quede en la finca para que la finca pueda tener mayor rentabilidad. Aquí ustedes van a ver en esta filmina en la que viene y durante toda la serie de webinars que vamos a tener hasta 2026, las diferentes tecnologías de la NAMA. Y esas tecnologías son cosas sencillas. Al final lo que ocupamos es que el productor abra su mente, abra su corazón y nos quiera entender también el mensaje. Y también nosotros hemos apoyado con fondos no reembolsables, con mecanismos de financiamiento más blandos para que el productor pueda hacer el cambio tecnológico. Aquí pueden escanear también el código y les queda dentro de la presentación para que puedan ver qué es la NAMA, qué no hace la NAMA, cuáles son las tecnologías. Aquí no se va a ver dentro de esta filmina, pero al final esto es un trabajo que también el proyecto Transforma Innova nos apoyó para poner también todas las tecnologías, todas las interacciones y cómo entre ellas nos ayuda a que esa finca se comporte diferente, que esa finca vaya avanzando, que sea más empresarial, a que realmente puedan tener una mejor manejo de su negocio, a que tengan una mejor parte alimenticia, que empiecen a mejorar sus estructuras de datos. Entonces, aquí se pueden ver las diferentes tecnologías y vamos a hablar de una que tal vez ya se vio una vez anterior, que se va a reforzar por acá, que es el pastoreo racional. El pastoreo racional es poner mi mente, mi conocimiento y los recursos de la finca a trabajar para poder volvernos pastores del ganado. Que no tengamos dos apartos mal manejados, sino que tengamos apartos en los cuales les demos el tiempo adecuado de reposo, el tiempo adecuado de permanencia y pues algo también muy relevante, que al que más da, también le vamos a dar más. O sea, los animales que van en primera tenemos que también ayudarles con recursos que están en la finca. Y ahí es donde toma relevancia la parte de las leguminosas y los recursos que podamos tener a mano para poder hacer ese cambio tecnológico. Entonces, ¿esto qué nos lleva? Nos lleva a cosas muy sencillas, que podemos aumentar la carga animal. Entonces pasamos de esa vergonzosa 0.4 unidades animales por hectárea a tener actualmente en el dato nacional 1.63 unidades animales por hectárea y en la finca Nama, como les decía, hasta 4.8 unidades animales por hectárea o más. Y eso es muy relevante porque el productor puede sacar más animales, más rápido, mejor conformados. Don Roger no me va a dejar mentir. ¿Por qué? Porque él también ha hecho mejora genética. Él ha mejorado sus cercas, su estructura de finca, su estructura de datos, y está en ese negocio ganadero. ¿Por qué? Porque le gusta y porque le deja, porque si no sería bastante complicado. Las ganancias de peso también aumentan, y ahí podemos ver también los rangos en los cuales ellas se van manejando, y la producción de materia seca de la finca también empieza a aumentar. Cosas muy relevantes y muy importantes, cómo hemos avanzado en estos años. Esto empezó desde 2014. Actualmente tenemos 270 funcionarios y funcionarias del MAC involucrados en este proceso. Entonces, ustedes pueden llegar a una agencia de extensión de los 82 que tenemos y siempre hay gente trabajando en torno a la Nama Ganadería, a la Nama Café y a la Nama Musáceas, a la Nama Caña Azúcar y a las otras namas que tenemos dentro del sector. ¿Esto qué quiere decir? Que actualmente tenemos 3.030 fincas en todo el país implementando la NAMA. Pocas, muchas son un montón. ¿Por qué? Porque estas fincas llevan asistencia técnica, fondos no reembolsables y llevan, digamos, un seguimiento mucho más extenso por parte de nuestros compañeros de extensión. Actualmente estamos en 150.000 hectáreas en todo el país. Esto representa el 12% del área. Para ponerlo en perspectiva, esto es el 47% de la gama. Es un área grande del país en el cual se ha intervenido. Y también algo muy relevante, la NAMA, la M es de mitigación. El sector ganadero ha empezado a mitigar, aparte de que ya es carbono positivo, que captura más de lo que emite, y ha metido al sistema ganadero 295.000 toneladas que no se fueron al aire, que se quedaron dentro de las fincas, y eso son, como les decía, carne, terneros y leche. Eso es rentabilidad para el productor, eso es desarrollo para el país. ¿Y cómo hacemos eso? Para eso tenemos fincas que nos hacen medición, reporte de verificación. Yo creo que Don Roger es una finca que hace medición, reporte de verificación y que sabemos que los datos son reales, que los datos son palpables, que si viene una auditoría, la Contraloría está dentro del Plan Nacional de Desarrollo, eso se puede dar trazabilidad. ¿Y qué encontramos? Encontramos de que hay más carbono en el suelo, que ese banco de carbono crece, que las cargas animales crecen, de que las mujeres y los jóvenes se involucran dentro de este proceso. La mujer, lastimosamente, siempre se les relega a lo peor de la finca, aparte que es la más quebrada, donde tal vez se meten a robar más seguido, donde hay ese mayor riesgo de picaduras, pero las mujeres que forman parte de la NAMA Ganadería se han involucrado, han creído en el cambio y ponen atención e implementan las cosas.
y de igual forma a los jóvenes. ¿Por qué? Porque al joven tal vez se le relega porque es el más joven, el que lo mandamos a estudiar para que no repita el modelo que nosotros veníamos implementando, pero ellos quieren y están en su derecho también de volver a ese modelo. ¿Por qué? Porque es un modelo que aparte de que puede ser rentable, es un modelo bonito. La ganadería es bonita y es bonita si deja plata. No es bonita nada más por el ambiente y todo lo demás. Si deja plata y es rentable para la familia, como lo vemos con los datos, que el 89% de las fincas tienen un aumento en productividad y disminuyen sus pérdidas en un 90%, pues es una actividad y es un enfoque que permite que los jóvenes y las mujeres se empiecen a involucrar. El orden también es importantísimo. Como dice el dicho, donde está el orden está Dios. Los productores ahora sí llevan un mejor orden. Por lo menos saben lo que entra en una bolsa y lo que sale en la otra, porque antes ni siquiera se sabía de eso. Entonces, por medio de los procesos que están dentro de la política pública, como trazabilidad, como la parte de manejo de registros, tanto con Corfoga, la Cámara de Productores de Leche y otros entes a nivel regional, el productor se empieza a ordenar y empieza a llevar sus datos. ¿Para qué? Para que pueda también saber dónde pueda apretar las tuercas de su negocio ganadero. Y el 93% de estas fincas quieren un mecanismo diferente de mercado. Y ustedes ven, métanse ahora también al Facebook del Ministerio de Ambiente, ahí se ve el nuevo sello que nosotros sectorialmente vamos a sacar, Planeta Vivo. Ese sello que nos va a permitir aperturar mercados diferentes, donde nos paguen diferente por eso diferente que hacemos en las fincas. Y eso que digamos diferente quiere decir más plata para el productor y productora. ¿Por qué? Porque en este momento el mercado no se lo está pagando y eso es un plus que el sector ganadero le está dando a la sociedad costarricense. Ya vamos terminando, el 34% de estas fincas son ecosistemas de conservación y eso muchas veces no se le dice. El ganadero es el que conserva y cuida el bosque nacional, y las fincas, y don Roger no me va a dejar mentir, las fincas que forman parte de la NAMA ha aumentado un 2% su área de cobertura arbórea. Para ponerlo en una dimensión que podamos entender, eso representa, y ese aporte que don Roger y los 3030 productores y productores de la NAMA representan un área de 25 veces el Parque Metropolitano de la Sabana, en bosques, bosquetes, cercas. Ese es un cambio muy palpable, es una magnitud grande que el sector ganadero le está dando al país. Y al final, para nosotros este proceso es muy importante. ¿Por qué? Porque el productor y la productora puede estar bien, porque la sociedad puede estar bien y el ambiente puede estar bien. Y nosotros le queremos agradecer tanto al CAT, al proyecto Transforma Innova, porque viene y apoya también a este enfoque que nosotros tenemos como país y a las personas que quieran unirse tanto a la Nama Ganadería como a todas las otras Namas que tenemos, que por favor se acerquen a las agencias de extensión del MAC y ahí también se les puede brindar más información con redes sociales del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de Nama Ganadería y Nama Café. Y ahí estamos a la hora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Excelente información. Creo que es importante que a nivel país todos estemos informados de todos esos procesos que conllevan bastante trabajo, tanto de gobierno como de los técnicos y productores, ¿verdad? Muchísimas gracias por la participación y si alguien del público tiene dudas, tiene consultas que hacer al respecto, por favor no las deja vía chat. En este momento le damos la bienvenida al señor Cristóbal Villanueva, quien hoy nos va a estar acompañando y nos va a estar presentando la ponencia denominada Pasturas asociadas con leguminosas herbáceas, mejorando la productividad y sostenibilidad ganadera. Bienvenido, doctor Cristóbal, tiene la palabra. No sé si ya... Gracias, Mabel. ¿Me confirma si me escucha? Sí, señor, Sí. le estamos... Ya se mira la diapositiva y le estamos escuchando súper bien. Adelante. Muchas gracias, sí. Bien, igual agradecer a la plataforma que organiza este tipo de eventos, que es la Red Nama Ganadería. De igual manera, a todas aquellas personas que nos siguen, ¿no? Por los diferentes canales. Creo que es un espacio importante en el cual, pues, aparte de escuchar a los ponentes o que nos escuchen, pues creo que también permite la discusión y identificar incluso temas o vacíos que los que estamos en investigación o en extensión tenemos que tomar en cuenta para ir respondiendo a las necesidades que hay del sector ganadero y cumplir pues
esa visión de sector que mencionaba el colega Jorge Segura al inicio. Bien, entonces mi presentación, ya Mabel les entregó el título y vamos a cubrir todo el tema de, bueno, qué significan estas pasturas asociadas con leguminosas herbáceas, que es un punto que tenemos que destacar en esta presentación. Eh, bueno, qué lista de especies existen. Vamos a mencionar ahí como las que más se han venido trabajando y obviamente cuáles son las que revisten una importancia para Costa Rica y especialmente que puedan contribuir a esa meta que tiene el sector. Eh, Alguna información sobre el establecimiento, que estoy seguro que también mis colegas lo van a tocar con más profundidad, especialmente don Roger en su presentación con el estudio de caso. Nos interesa también intercambiar con ustedes el tema, cuál es el impacto a nivel productivo, a nivel también ambiental de estas tecnologías, ¿no? Y bueno, obviamente dejamos ahí algunas consideraciones finales. La ganadería extensiva, tal como mencionaba mi colega antes, pues definitivamente que va a presentar indicadores de baja productividad y no solo eso, sino que si hay prácticas inapropiadas, eso va a significar pues una serie de externalidades negativas para el ambiente, ¿no? Especialmente el tema de biodiversidad que hemos visto que se degrada con este tipo de sistemas, todo lo que ocurre en el suelo, en el agua y la parte del calentamiento global, donde obviamente no es el principal en los países, pero sí hay un aporte. Y como tal, creo que tenemos que ser responsables en ir buscando la manera de cómo demostrar que compensamos esas emisiones e incluso damos más, aparte de esos productos o bienes o servicios de calidad que salen de estos sistemas ganaderos. En este contexto, entonces, vemos que existe una oportunidad para mejorar la productividad y esa serie de beneficios a través de opciones diversas. Y una de ellas es las pasturas asociadas con leguminosas herbáceas. En próximas presentaciones de esta red de ganadería baja en carbono de Costa Rica o la red NAMA, pues vamos a estar también conociendo otros temas. Vamos a ir viendo cómo se van construyendo estos sistemas complejos y que al final pues significa una mayor productividad y también diversidad de bienes y servicios y que al mismo tiempo pues presentan una gestión ambiental importante, que es cuando ya entremos a los otros estratos en las próximas presentaciones con el tema de sistemas silvopastoriles. En este sentido, pues volviendo al tema central que es el sistema en asocio con leguminosas herbáceas, vemos que es una solución viable y de hecho yo diría que en el pasado teníamos más leguminosas herbáceas, pero por el uso indiscriminado de herbicidas las fuimos agotando. Sin embargo, todavía observamos que en algunas regiones de Costa Rica es posible encontrar esas, entramos a los potreros y ya se nos pegan unas hojas al pantalón o a los zapatos, ya ese es un pega-pega, que es una leguminosa. Y así vamos a ver otras que tienen algún tipo de vaina pequeñas, que obviamente son plantas que juegan un rol importante, una función no solo para el bocado que va al animal, sino para el suelo y toda esa biodiversidad que hay en el suelo, que al final son los que participan para que esa materia orgánica se incremente y esos nutrientes pues se descompongan y estén disponibles para las plantas, ¿no? En este caso, pues la pastura, que es la que nos interesa, o el cultivo forrajero que tengamos. Las leguminosas herbáceas, pues son todas esas plantas de crecimiento erecto o rastrero o volubles, que en algunos casos, pues mis colegas que trabajan en agricultura o los productores que están acá que tienen agricultura, pues también sabemos que si sembramos maíz, tenemos unas leguminosas ahí, ya sea tipo frijol, que vienen y se enredan en una planta y al final también tenemos un rastrojo de mejor calidad. Viendo pues para la explicación que se necesita acá para ver una planta voluble, ¿no? Y otro punto importante es que estas leguminosas fijan nitrógeno que está en el aire al suelo y eso pues puede significar que ahorremos un recurso que no solo nos sube los costos, sino también en términos ambientales, pues juega un rol importante. Pues vamos, si no utilizamos nitrógeno de fuentes químicas, pues eso significa que las emisiones de óxido nitroso van a ser menores.
Por otro lado, pues estas plantas son ricas en proteína, van a mejorarnos, como lo mencionaba antes, ese bocado que va a dar el animal y la fertilidad y esa salud del suelo, que es la que pues definitivamente vamos a luchar cada día para que esté en mejor condición y por ende una mejor respuesta. Esta es una lista de las principales especies, kudzu. Creo hacer el estudio de caso que vamos a escuchar posteriormente. Maní forrajero, el desmodium, que es ese pega-pega, y hay otra lista acá que van a observar que se han trabajado pues en Costa Rica y también en otros países. Y si vemos el tema de proteína, pues vemos que de 17 hasta, vemos ahí 21, 22% de proteína cruda, y el tema de digestibilidad, pues ahí entre 50, 55, tal vez cerca de 60. Y las de clima frío, o como la vicia, como los tréboles, van a estar de 60, 75, pues sabemos que la calidad va a ser mejor a mayor altura, pues el término de los carbohidratos estructurales como celulosa y meselulosa van a ser menores. Un punto importante que hay que conocer de las leguminosas y igual herbáceas y de algunas leñosas también es el tema de compuestos secundarios o metabolitos secundarios. En este caso, estoy anotando yo un ejemplo de ellos que son los taninos y pues definitivamente que estos también hay que valorarlos, pues tienen una función importante o que influye en el tema. Mayor concentración de taninos, posiblemente vamos a tener una menor digestibilidad de ese forraje. Pero no solo los taninos van a tener esa influencia en la digestibilidad. Ahí también puede ser el tema de la cantidad de fibra, sea fibra ácido detergente, fibra neutro detergente, todo ese tema de la estructura que tienen las plantas, o si hay mayor cantidad de tallos. A veces las plantas tienen más tallos que hojas, obviamente eso nos va a afectar la digestibilidad, que es bueno, cuánto de lo que come el animal va a aprovechar, ¿no? Entonces, si le damos 2 kilos y tiene una digestibilidad de 50%, pues el 50 se va a digerir, descomponer y el resto pues va a quedar para que se dirija a las heces, ¿no? Entonces, yo creo que nos interesa tener una mayor digestibilidad y así tener un mayor aprovechamiento ya de los nutrientes. Y otro es el tema de otros metabolitos o la misma anatomía de la planta, pues hay plantas más aceradas o que tienen otras texturas ahí más con mayor dureza, obviamente eso va a afectar su digestibilidad. Igual otros compuestos secundarios como las mismas saponinas, como las que encontramos en el madero negro, ¿no? Con el tema de metabolitos secundarios, no hay que verlo solo con la parte, en algún momento, cuando vemos la parte de nutrición, pues vamos a decir que restringen el consumo, sí, definitivamente, si hay mucha concentración de metabolito puede afectar el consumo, pero hay que ver la parte positiva, pues definitivamente hay ya varios estudios que se han orientado a decir, bueno, cómo podemos volver un aliado a estos compuestos secundarios, ¿no? Y una manera es que inhiben el crecimiento de esos microorganismos que están en la panza del ganado, de la vaca, del rumen retículo, y eso pues permite que no haya mucha emisión de metano entérico, que es el principal gas de efecto invernadero de las fincas, pero también es una manera en que el sistema es ineficiente en utilizar esa energía. Entonces nos interesa que no se pierda energía, pues eso tiene un costo, porque no solo va a significar costo la pérdida de esa energía, sino que al mismo, por otro lado, va a estar afectando el ambiente, ¿no? Pues estamos emitiendo un gas de efecto invernadero. Y como lo mencionaba Jorge, pues definitivamente aquí hay que ver la parte positiva, la parte económica, entonces nos interesa el tema de eficiencia de esa energía. Y por otro lado, ¿cómo pueden ser un aliado? Pues si tenemos estos asocios, la hojarasca, toda esa materia orgánica que va a estar en el suelo, pues obviamente va a tender a incrementarse y va a ser una materia orgánica más estable. Esos compuestos secundarios hacen que eso no se descomponga de manera así tan rápida, sino lentamente.
Y pues es lo que nos interesa también un sistema como el suelo, que esos nutrientes lentamente se vayan poniendo disponibles para las plantas. Eso significa que ese carbono que se está depositando en el suelo va a ser más estable. Y si está en capas profundas, pues obviamente la estabilidad va a ser mayor y no un carbono que se va a descomponer fácilmente. Entonces veamos ahí el tema, cómo por un lado puede tener un efecto negativo, pero por el otro vemos la parte positiva para el ambiente. Y obviamente también estos son nutrientes que van a servir y van a permitir para que esa salud del suelo sea mejor. Y por otro lado, hoy en día también ya hay varios estudios como estos compuestos secundarios se convierten en elementos importantes para leche y carne diferenciada. No solo buscamos leche y carne que sean nutritivas, sino también cómo esos alimentos pueden ser funcionales, ¿va? Ya hay trabajos en los cuales nos demuestran que esos taninos pues tienen funciones ya de ser antioxidantes y de alguna manera proteger las células de enfermedades, ya sabemos, neurodegenerativas, metabólicas. Y otro punto importante que también han demostrado ya los trabajos es cómo el perfil de esos ácidos grasos saturados se reducen cuando las dietas son verdes y están con esta diversidad de plantas. Eso significa que el omega 3 o el ácido graso linoleico pues van a tener una mayor concentración y sabemos las bondades que eso significa para la parte cardiovascular, ¿no? Hay estudios en los cuales se ha evaluado ese tema. Yo creo que son líneas que debemos de ponerle más atención y pensar no solo que son tecnologías que vienen a mejorar la productividad, más alimentos para la salud del planeta, sino también tenemos que ver cómo no solo seguridad alimentaria, sino también la salud de las personas, ¿no? De los consumidores. Estos son los beneficios de asociar leguminosas. La parte de la proteína y la digestibilidad se pueden mejorar de ese forraje, como lo mencioné antes. Se reduce el uso de fertilizantes nitrogenados, eso significa que las facturas de las fincas se pueden reducir. La mayoría de estudios vemos que mencionan que en sistemas puros de leguminosas herbáceas fácilmente vamos a superar los 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea años que son fijados desde la atmósfera. Ya en sistemas asociados, pues definitivamente que va a depender cuál es la composición, cuánto tenemos de esa leguminosa herbácea, ¿no? Y para darles un dato, hay ya muchos estudios en los cuales dicen, bueno, si tiene menos de 25, 30%, algunos más estrictos en esa composición, como que no se va a notar el efecto de esa leguminosa tanto en el suelo como en el bocado que da el animal, ¿no? Entonces ese punto es importante. La fijación va a depender de de esa leguminosa tenemos ahí en ese sistema. El tema, bueno, lo mencionaba, menos fertilizante químico, va a ser menos emisiones de óxido de nitroso, pues es uno de los gases de efecto invernadero que salen de los sistemas ganaderos, también tenemos ahí el metano, que es el principal, y óxido nitroso y el dióxido de carbono, que son los tres principales. Pueden haber otros que van a ser en menor cantidad, ¿va? Eh, Otro tema aquí de los beneficios, cómo se mejora esa fertilidad del suelo, no solo la parte química, sino también física, la parte biológica, y sabemos que eso al final es determinante y es donde buscamos la resiliencia de esos sistemas. Pues vamos a tener suelos que van a tener más humedad en ese periodo seco por un poquito más de tiempo que los sistemas tradicionales y vamos a estructuras de suelo más estables, pues obviamente si tenemos una buena cobertura vamos a reducir esos temas de erosión. El tema de relación carbono-nitrógeno es otro componente que se mejora y le vemos la importancia que esto significa para que esa microbiota del suelo pues tenga esos nutrientes claves, esa relación carbono-nitrógeno, la energía, la proteína o el nitrógeno y la energía que necesitan para ser más dinámicos y estar actuando, descomponiendo esa materia orgánica, poniendo esos nutrientes disponibles para el cultivo. La parte de incremento en la producción de leche y carne, los estudios entre 15 y 30%, tanto en leche como en carne, ¿no? La parte de mitigación, como mencionaba antes, en dos líneas, el carbono en suelo se mejora, se reduce
el uso de nitrógeno sintético, y eso significa pues el factor de emisión que se utiliza pues va a ser diferente y por lo tanto va a ser menor la emisión de óxido nitroso en estas fincas. Con respecto al establecimiento del sistema en asocio, estoy seguro que mi don Roger va a ahondar con su estudio de caso de la finca, pero les voy a mostrar que una experiencia que hemos desarrollado en el sistema que nosotros tenemos en CATI, que obviamente sigue la misma pauta que se toma en cuenta cuando uno establece estos sistemas. Por ejemplo, con maní forrajero, que es, yo diría, una de las especies como más de más flexibilidad por el tema de que tenemos, lo podemos propagar por semilla sexual, por rizomas, por tallos. Entonces tenemos de diferentes formas en comparación a otras como los centrosemas o desmodium, que vamos a necesitar semilla sexual o los mismos tréboles o vicia en la altura, ¿no? Que utilizamos la avena, que Costa Rica ha hecho muchos trabajos para utilizarla con avena. Mi colega William Sánchez de INTA, que ha hecho trabajos en esa línea, y lo igual lo que hay de tréboles con kikuyo, con ryegrass, que obviamente sabemos que esos materiales pues es semilla sexual. Entonces vemos acá, utilizamos maní forrajero, pues el tema de limpiar el terreno, pues los dos materiales juntos, que incluso con el fertilizante se pueden mezclar o se aplican un poco de arena, porque generalmente muchas de las leguminosas son de la semilla muy pequeña. En el caso del maní, pues ya tiene un tamaño importante que no se podría incluso ni mezclar con algo más. El tema luego de establecerla, la fertilización, especialmente fosfórica, es importante, especialmente para la leguminosa, para tener un prendimiento, un crecimiento importante, y sabemos que al inicio pues el crecimiento va a ser más rápido de la gramínea, y cuando mencionamos de 100, 120 días es precisamente para eso, hacer un pastoreo ligero, con una baja carga animal, y con eso pues le abrimos también espacio a esa leguminosa, en este caso el maní forrajero. Y como les mencionaba, el maní, aparte de semilla sexual, podemos utilizar material vegetativo, que es lo que en, en nuestros proyectos es lo que más hemos utilizado. Tratamos de establecer un banco de semilla. Que con 500 metros cuadrados nosotros tenemos casi material para establecer de sobra 1 hectárea. Ahora sí, todo va a depender de la densidad que utilicemos, pero si vamos a ya establecer 1 hectárea con un sistema puro, pues obviamente vamos a necesitar al menos ya 2000 metros o un poco más de área para tener ese material vegetativo que necesitamos. Pero en este caso nosotros realmente casi con 400, 500 metros cuadrados de banco de semilla logramos establecer 1 hectárea, y aún así nos sobró material y lo sembramos de uno por uno, ¿no? Entonces, cuando no tenemos mucha semilla, incluso podemos hacerlo en 2 por 2, que esto en 2 o 3 años, dependiendo del manejo que le demos, va a tener una buena cobertura, como la que pueden observar ustedes acá. La fertilización, como les mencioné, definitivamente que es clave. Ese primer pastoreo también hay que dejar que el pasto esté ya bien establecido, no un pasto que en la primer bocado el animal lo va a arrancar. Y entonces estamos hablando eso especialmente para cuando establecemos, ¿va? Pero cuando ya está establecido, pues damos ahí 60, 70 días para que el pasto esté recuperado. Y obviamente necesitamos, pues, cuando establecimos con un sistema ya que está el pasto, pues obviamente sí hay que hacer un corte, un sobrepastoreo, un profundo. Entonces eso nos va a permitir que cuando sembramos o establecemos ahí los estolones, esos tallos del maní, pues nos dé tiempo en 60, 70 días para que se logre pegar y ya poder hacer un pastoreo ligero. Incluso tuvimos experiencia en algunos lotes que lo hicimos antes y logró pegar, pues eso también cuando los tallos están por fuera o mal prendidos, el mismo pisoteo del ganado sirve. Incluso cuando hacemos la siembra podemos ingresar el ganado, una carga animal alta, y ese pisoteo va a hacer que los tallos queden con mejor prendimiento, y después con el descanso pues vamos a tener una cobertura importante de esa leguminosa herbácea, ¿no? Ya aquí para ver algunos resultados, vemos acá la importancia que hay de hacer estos estudios y evaluar los diferentes leguminosas herbáceas. Ese es un trabajo del 2021 que eh, el doctor Rincón y Villalobos pues realizaron en los Llanos Orientales. Muy interesante ver cómo este centrosema mole, que también es un material que se ha
evaluado afuera de Colombia, en el mismo Costa Rica, y estos otros Centrosema macrocarpum, este que es el Desmodium ovalifolium, y esta es la pastura monocultivo. Pues aquí la pastura fue el pasto de Cumbens, Brachiaria decumbens, que estuvo asociada con estas leguminosas. Entonces es notorio acá como el asocio de esta leguminosa del centro C, del mole, fue, presentó un mejor comportamiento que los otros, otras asociaciones, incluso pues el decumbens en monocultivos fue similar a estos. Entonces vemos ahí que ese es un trabajo importante porque fueron 3 años de seguimiento y lo que es lo que muchos estudios a veces son de un año o menos, definitivamente que hacer recomendaciones ya es un poco eh, difícil, ¿no? Contrario cuando ya eso es de varios años. Pero aquí se encontró que 600 kilos de peso vivo por hectárea en el mejor sistema, en comparación a los otros tres que en promedio estuvieron como en 380 kilos por hectárea año. Definitivamente que aquí lo que explicó más ese comportamiento fue la composición. Como les mencioné antes, entre una mayor composición de esa leguminosa, pues definitivamente la respuesta va a ser mejor. Y obviamente ahí tiene no solo el manejo, sino el tema de adaptación que tengan las especies de crecer o de mantener un comportamiento productivo en asocio con otras especies, ¿no? Este es otro trabajo en Brasil, me parece también interesante mostrarlo para ver cómo las pasturas se compararon, pasturas degradadas con bajo uso de insumos, la pastura mixta que es la gramínea con la leguminosa, y tenemos aquí el tema del ya sistema más intensivo, donde no solo hubo una aplicación importante de nitrógeno de 150, sino incluso en este último, pues el ganado que estuvo en engorde, pues tuvo casi 100 días en el cual fue combinado, o sea, ya un engorde intensivo. Sin embargo, aquí les quiero mostrar cómo si vemos el impacto en la canal, digamos, las toneladas de carne por año que tiene esta finca, que tiene todo este sistema, que es lo que mencioné allá, todo el rebaño que tiene esta finca. Vemos, lo importante aquí es apreciar cómo estos sistemas y este 3 que nos interesa casi está cercano a estos otros con alto uso de insumos, que tienen 44% más de rendimiento que este sistema, de que es una pastura degradada o este de bajos insumos, ¿no? Y por otro lado, ir revisando, y este es un enfoque de intensificación sostenible de la ganadería, lo que Jorge mencionaba en su presentación de cómo el país, en el caso de Costa Rica, ha logrado producir más en menos, no solo en menos áreas, sino con menos cantidad de ganado. Y definitivamente que estas son las tecnologías que se han venido promoviendo y manejando de manera eficiente, ¿no? Vemos que para producir 1000 kilogramos de canal con ese sistema degradado, este otro de bajos insumos, se necesita mucha área, ¿no? 32, 13. Mientras que si tenemos ya una pastura bien manejada en asocio, pues definitivamente que vamos a necesitar, si lo vemos ahí, casi una cuarta parte o la mitad, dependiendo con qué sistema lo estemos comparando, pero una pastura mal manejada, pues casi con una cuarta parte producimos, y eso es definitivamente intensificación sostenible, ¿no? Bien, y obviamente ese otro sistema, que yo creo que el anterior es el que más nos interesa. Y, por ejemplo, vemos acá y ahora revisando el tema, ya un indicador ambiental en este caso, como lo es, cuál es la intensidad de emisiones que tiene esta finca, eh, cuáles son los kilogramos de dióxido de carbono equivalente que hay por kilogramo de carne a canal, donde vemos que es notorio el efecto que tiene este sistema, que es la pastura asociada, que es la que presenta un menor valor, y obviamente eso se debe, esto pues obviamente el tema tradicional lo lleva a emitir más, y estos por la cantidad de agroinsumos que están utilizando, y este definitivamente pues la parte de nitrógeno es la diferencia con estos otros que si se recuerdan tenían casi 150 kilos, este tenía menos, pues obviamente mucho nitrógeno que necesita este sistema viene del que es fijado por la leguminosa en el sistema en asocio, ¿no? Bien, entonces continuando ya retos y limitaciones que tenemos con estos sistemas, definitivamente el costo y disponibilidad de semillas
A veces no todas esas semillas, por ejemplo, maní forrajero, en los últimos años ha sido difícil encontrar semilla sexual. Si material vegetativo abunde, tenemos que buscar la estrategia de cómo vamos desarrollando esos bancos de semilla en las fincas o bancos de semilla comunitarios para uso de varios productores, ¿no? Y el tema de costos, pues tenemos que ver cómo buscamos la manera de hacerlo con otros cultivos agrícolas en asocio, por ejemplo, pero tenemos que identificar cuáles son esas opciones que existen en las regiones para bajar costos, ¿no? El tema de persistencia del sistema es otro punto, cómo lograr esa composición donde no perdamos la presencia de la leguminosa herbácea, que les mencioné que ya menos de 25, de 20, ya ese sistema no va a tener esos beneficios que he estado presentando en las láminas anteriores. Pero definitivamente hay que, cuando identificamos esas especies, además de ver su adaptación a esas condiciones de suelo, de clima, pues tenemos que ver su propagación, ¿no? Que es clave también, que tenemos que tomar en cuenta en el manejo que le demos al sistema. Pongo el ejemplo aquí del maní forrajero, que es un sistema muy versátil, porque lo podemos propagar por semilla sexual y que esa semilla también con el manejo lo produce como el maní común que conocemos todo, pues es una semilla que se queda enterrada en el suelo. Y lo mismo sucede aquí y luego vuelve a germinar. Obviamente, si hacemos un sobrepastoreo, pues no vamos a permitir que esto logre reproducirse por la semilla. Y otra es los estolones, esos rizomas también que tiene tallos subterráneos que tiene este sistema y que eso también ayuda a propagarse y que con manejo lo podemos mantener en una buena composición. Eso significa pues que esos son temas que tenemos que incluir en la parte de las capacitaciones con técnicos y en productores. Caso contrario, pues vamos a tener problemas con esa persistencia y si esto es sobrepastoreado, pues definitivamente que la composición va a variar y con esa tendencia a reducirse y con los efectos en productividad como los mostré antes. Definitivamente que es importante tener ese número de fincas demostrativas, no solo que tengan un potrero en asocios, tiene que tener todo el área de pastura. Y de hecho, en Costa Rica hay algunas donde casi toda el área, pocas, pero hay, donde casi todo el área de pasturas pues está asociada. Yo creo que esos son los sistemas que hay que establecer como demostrativos y conocer la experiencia del productor, que es la que don Roger más adelante nos va a conversar. Obviamente el tema de investigación es clave, pues ahí siempre habrán preguntas que hay que responder, especialmente el tema socioeconómico, toda la parte de ver cómo esto tiene relación con alimentos funcionales que mencionaba anteriormente. Y creo que es importante ir a rescatar toda esa experiencia que ya existe en algunas fincas y para ponerla a Estimado Cristóbal, disposición nos de quedan otros 2 minutitos. productores. Ya, gracias, Mabel. Y bueno, ya para ir terminando, como conclusiones, asociar leguminosas con pastura definitivamente que va a mejorar la eficiencia de la ganadería, es una opción que tiene potencial y va a ir sumando a esos sistemas complejos que queremos tener en las fincas, ¿va? Porque ya cuando hablamos de árboles y pasturas asociadas con leguminosas, pues definitivamente que la diversidad de beneficios, estos el exponente va a ser mayor, ¿no? Requiere una inversión, sí, definitivamente, y yo diría que conocimiento técnico para compartirlo, como dicen estas reuniones y estos días de campo que realizamos también con productores. Y definitivamente que es una estrategia clave frente al cambio climático para el tema de adaptación y mitigación. Y tenemos una oportunidad de producir leche y carne más saludable en nuestras fincas ganaderas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristóbal, por toda esta información tan valiosa. Por ahí hay varias preguntitas en el chat, las cuales abordaremos al finalizar con las otras intervenciones. Muchas gracias y bueno, en este momento le vamos a dar la bienvenida al señor Moisés Hernández, quien es investigador de INTA Costa Rica y nos estará presentando consideraciones para el uso de asociaciones pasto-leguminosa en el trópico húmedo de Costa Rica. Bienvenido, doctor Moisés, y vamos a compartir sus diapositivas. Hola, hola, muchas gracias, bienvenidos. Gusto saludarles a todos. ¿Me escuchan? Sí, señor, se escucha perfectamente. Ah, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya mis compañeros anteriores, colegas han hablado bastante amplio
y sobre todo Cristóbal de un tema parecido al que me toca exponer. Pero bueno, vamos a ver, algunas cosas seguramente son diferentillas, pero en el fondo Cristóbal abarcó mucho, muy amplio, muy bueno la presentación, todos los tópicos importantes. Bueno, este le he titulado Consideraciones para el uso de asociaciones de pasto leguminosa de trópico húmedo de Costa Rica, basándome en una experiencia pues, que tuvimos aquí, pero hace muchos años, que yo les dije a ellos que tenemos muy escaso material bibliográfico o decir, de investigaciones en el trópico húmedo, o menos, y yo creo que tal vez en Costa Rica en general. Y vamos a ver ahora más adelante la experiencia de este productor también, que sería algo muy bueno para, para mí. Oh, perdón, cronómetro. Perdón, es que tuve un problemita ahí con No se la preocupe, señor Ok, Moisés. bueno, vamos a iniciar estos son aspectos que, como insisto, algunos tal vez ya fueron mencionados por nuestro compañero Cristóbal, aspectos a considerar para establecer las pasturas asociadas. Yo lo que he hecho es recapitular unos puntos así muy básicos, entre los cuales está la condición climática local y el piso altitudinal, ¿verdad? Que todos los productores o los técnicos debemos considerar a la hora de seleccionar no solo la leguminosa, sino la pastura también propiamente, la poácea. La disponibilidad de semillas de leguminosas, este es un punto que lo señalé de segundo, porque considero que es uno de los puntos de discusión quizá más importante. A veces podemos hablar de, en aquellos años de los 80 con los trabajos de CIAT y todo, asociaciones leguminosas, doctor Lascano, Pedro Argel y otros colegas muy buenos que trabajaron en el campo forrajero. Pero mucha de la problemática que existe para nosotros es la disponibilidad de semillas de forma oportuna. Eh, es decir, podemos hablar de una asociación muy buena y todo, pero no, por ejemplo, Centrosema, pero ¿dónde está esa semilla? ¿Quién la produce? ¿Quién la vende? ¿Y a qué precio? Y eso es una limitante. Pero ese tema, pues, es ampliarlo más. Buscar información sobre el nivel de palatabilidad de la especie leguminosa es muy importante. Eh, Como lo dijo Cristóbal, algunas tienen más niveles de taninos, etcétera, y entonces no se pueden usar porque no son muy palatables. Cuando una leguminosa no es muy palatable, resumidamente, así rápidamente, lo que quiero expresarles es que esa leguminosa posiblemente se va a volver más invasiva y va a ser más dominante y puede ir desplazando incluso la pastura. Tal es el caso del Modium o Alifolium. Al menos hay, ese cultivar que conozco es muy agresivo y el ganado lo consume muy poco, por alta cantidad, como dijo Cristóbal, de taninos. Investigar con otros productores experiencias previas y el tipo de suelo y topografía. Es importante. Si son suelos arcillosos, suelos texturas francas, todo eso tiene que ver tanto con la pastura como la leguminosa que vamos a adaptar al entorno, ¿sí? El hábito de crecimiento del pasto a establecer y el hábito de crecimiento de la leguminosa por asociar. Que son también, insisto, aspectos muy importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se me ocurre ahorita como ejemplo para los oyentes el siguiente, por ejemplo, si tenemos una pastura nativa como Paspalum conjugatum y le vamos a asociar con Kudzu, que es la Pueraria fascioloides, Kudzu es una leguminosa muy agresiva y la pastura nativa es de porte bajo, Paspalum conjugatum o ratana. Entonces lo que va a pasar ahí como consecuencia, les pongo este un ejemplo así pictórico, nada más para que lo entiendan, de ese punto que toco, es que la Ekutsu va a dominar ese paisaje y más bien va a eliminar la pastura nativa por la agresividad que tiene Ekutsu.
Entonces, para un cursú necesitamos también una especie más compatible con él, de porte alto, como un guinea, un paspalo, un pánico máximo, etcétera, otras variedades de porte alto, ¿verdad? Bueno, el sistema de rotación de pasturas, días de ocupación versus días de descanso. Sí. En este punto, la experiencia que ahora voy a presentar de unos resultados que tuvimos en Diamantes hace muchos años, ahora lo vamos a ver, unos resultados de una investigación. Este, esto es muy importante porque antes, en los años 80, teníamos un concepto, todavía no se había hablado mucho de los sistemas de rotacionales de Boissin. Y teníamos un cassette grabado de sistemas de rotación muy rígidos de 7 días, de 4 a 7 días de ocupación y periodos muy cortos de descanso de 21 días. Entonces, eso también puede afectar mucho los resultados que se obtuvieron en esas épocas. Sí. La carga animal promedio anual o rango de carga. Bueno, aquí me refiero a la carga animal promedio por hectárea por año. Sí. ¿Cuál es nuestra carga en kilos de peso vivo por unidad de superficie? Otro tópico es la tolerancia a plagas y enfermedades del pasto y también de la leguminosa que tenemos que considerar. Bueno, ahí como a manera de un ejemplo con respecto a ese tópico de plagas y enfermedades, tal vez recapitular algo muy breve que, por ejemplo, ya sabemos muchos de los aquí oyentes que las plagas como prosapia y todo eso en pasturas atacan las poáceas y es posible que si una poácea es muy susceptible a la prosapia y tenemos la asociación, en un momento dado, si el ataque es muy fulminante, la leguminosa más bien va a coger más fuerza y podría también ser la relación ya de pasto-leguminosa perderse por medio de una plaga o una enfermedad. Ok, en esta vamos a continuar con una experiencia que tuvimos sobre ganancias de peso animal, la selectividad y disponibilidad de forraje, pasturas de braquiaria brisanta sola y asociada con maní forrajero, Arachis pintoy, en Guapiles, Costa Rica. Aquí estuvimos mis colaboradores, también el doctor Argel, el doctor Mohamed Ibrahim y el doctor, que en paz descanse, Leslie Manigi, de la Universidad de Wageningen. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, se usó cultivar marandú en este caso, con buena adaptación a las condiciones bien drenadas de trópico húmedo. Y el objetivo del trabajo fue evaluar la compatibilidad, persistencia y la producción animal de cultivar diamantes uno, así se liberó, pero es el mismo que se conoce como marandú en Brasil. Solo y asociado con la leguminosa forrajera Arachis pintoicea 17434, que es el que se llama cultivar mejorador. Hay dos tipos liberados de maní forrajero, para los que no sé si lo mencionó mi colega anterior, no recuerdo. Es este y el otro, el porvenir. Son dos, tienen morfologías diferentes. Bueno, el estudio se realizó en la estación de Diamantes, que es del MAC, del INTA, el Instituto para el cual trabajo en investigación. Es un ente adscrito al MAC. Y esto está ubicado en Guapiles, trópico húmedo. El suelo es franco arenoso, 70% de arenas y una saturación de aluminio 2.2 y el pH son los normales de estos suelos que son TP Distrandep, el pH 5.5. Gracias, la siguiente. Bueno, el diseño no voy a entrar mucho en detalle, pero lo importante aquí es rescatar que se usaron dos cargas animales. Una era la carga baja y otra carga alta. La carga baja 1.5 unidades animal y la carga alta 3 unidades animal por hectárea, que se hicieron equivalencias a 3 y 6 novillos, digamos, por entenderlo más prácticamente por hectárea. Sí, tipo cebú, los animales Brahman que se usaron, fueron Brahma en este caso específico. Eh, El sistema de pastoreo, como insisto, fue en aquellos años se manejaba esta estructura de 7 días de ocupación y 21 de descanso. Ya
ya esa utilización, pues yo creo que ya nosotros no la recomendamos, está obsoleta para mí, está desechada, pero eso fue lo que se hizo en ese entonces y eso es lo que tenemos que exponer, porque así se hizo en ese entonces, en el año 90 no, en los años 92, 93. Sí. La duración del manejo de la pastura se evaluaron 4 años consecutivos de las pasturas. No se usó fertilización en el establecimiento ni de mantenimiento. Gracias a la siguiente. Ok, gracias. Aquí está, es la tabla número 2. Aquí lo que se llama cambios durante durante el periodo de pastoreo en la concentración de proteína cruda y en la digestibilidad in vitro de la materia seca para ambas pasturas, sí. Entonces aquí vemos que para el primer día de pastoreo, el cuarto y el séptimo día de pastoreo se evaluó estos dos componentes. Perdonen las siglas, eso sí está en inglés porque suena del artículo original que se publicó en Tropical Grassland en aquel entonces. Eh, Bueno, LSR es la carga baja, ¿verdad? Low Stocking Rate. Y la carga alta es HSR, para los que pueden estar visualizando y no entender esas palabras ahí, esas siglas. Entonces vemos que conforme, lo más importante de esto, si vemos la fila, la mitad izquierda, eh, cómo conforme transcurren los días la proteína cruda va cayendo, pasa de 9,6 el primer día de pastoreo y decae al séptimo día a 8. Aún así no es una caída muy abrupta. Eh, Eso en carga baja, tanto vemos en pasto solo como asociado, en carga baja, en la columna, en la mitad izquierda de este cuadro, perdón. Como no tengo puntero, no puedo explicarles bien ahí, pero más o menos lo pueden visualizar en la mitad izquierda del cuadro. Ok, si visualizamos en digestibilidad in vitro, para el primer día es 66%, muy buena en ambas pasturas, sola y asociada. Y conforme pasan los días va cayendo de 66 hasta 60%, 61% en la sociedad. Aún así esos valores son muy buenos de digestibilidad, entonces no hay de qué preocuparnos por ahí en la pastura en carga baja. Sí. Si nos vamos a la columna derecha, en donde es la carga alta, vemos un comportamiento muy parecido, que los días van, conforme pasan los días de la semana, la proteína cruda va decreciendo en ambas asociaciones, pero vemos algo muy importante que la asociación con maní forrajero que dice BB, Bracaria Santa Mazá P, los valores de proteínas son mucho mayores, ¿verdad? Por influencia del maní forrajero, sí. Entonces, digamos, en pastura sola, 9,5 el primer día, y en pastura asociada, 17,8. Y eso es producto de la maní forrajero, ¿verdad? Si vemos la digestibilidad in vitro, tiene un comportamiento también parecido conforme pasan los días. Obvio que va a caer la digestibilidad, pero cae más en la pastura sola que en la pastura asociada. Sí, esas son cosas, consideraciones importantes de tener. Ok, en la pastura asociada es de carga baja. Lamentablemente, como que los valores de maní forrajero no fueron muy superiores. Y en cambio en la carga altas, el maní forrajero se estableció pues con valores mayores, sí. Posiblemente producto de la presión sobre el pasto, que fue mayor. Entonces la leguminosa encontró una mejor opción de dominancia en este caso. Muchas gracias. La siguiente, por favor, más el favor. Tabla 4. Bueno, en esta tabla 4 lo que queremos enfatizar es la ganancia de peso. Se ven
en esta tabla las ganancias de peso por animal y por hectárea, sí. Entonces podemos ver que, bueno, en los valores de pastura asociada, en la segunda fila, Santa Mazapintoy, tanto en carga baja por animal y en carga alta son mayores que en la pastura sola. Un comportamiento similar lo vemos a la derecha cuando pasamos los datos por hectárea, las ganancias de peso vivo anual, kilos por animal y por hectárea lo pasamos, los transformamos, vemos que en la pastura asociada llegó a valores de 937 con respecto eh, a 716 en la última columna de la derecha con respecto a la horizontal sola, ¿verdad? Eh, una tendencia similar aún en carga baja en las pasturas, digo, en las pasturas en carga baja se ve la misma tendencia, mayor ganancia de peso animal por hectárea que con respecto a la pastura sola, mejor ganancia en la sociedad, sí, con estos datos. La siguiente, si me hace el favor. Ah, es una figura. Es, bueno, rescaté esta figura porque hay otra muy similar, pero me interesa mucho enfatizar a ustedes que a veces hay que ver, no las ganancias, tenemos una figura similar, pero en ganancia por animal. Pero es mejor verlo, visualizarlo como la figura esta 3 que es la ganancia acumulada de peso vivo por unidad de área, por hectárea en todo el periodo, ¿verdad? De pastoreo que fue de 975 días. Eh, obviamente, seguro cambiamos varios lotes de animales en ese periodo. Eh, aquí lo importante que vemos es que las ganancias de peso vivo por hectárea en las cargas altas fueron mayores, las dos curvas que ven superiores superan a las de carga baja. Aún a la carga baja con maní forrajero. Entonces, sí, aquí vemos importante hablar de que ese es un parámetro que debemos estudiar mucho, es mentalizarnos, no solo pensar en la ganancia de animal por día, sino verlo a nivel de lato en general. ¿Cuántos kilos de carne por hectárea por año estamos produciendo en la pastura? Bueno, sola o asociada, pero ver ese parámetro, visualizarlo como está en este gráfico. Sí. Eh, bueno, creo que esos, como unos resultados y conclusiones, tenemos los siguientes. La disponibilidad forrajera varió desde 3.300 kilogramos de materia seca por hectárea en braquiaria brisanta, en carga alta, hasta 6.300 kilogramos en en carga baja, no, 3.300 perdón, 3.300 kilogramos de materia seca por hectárea en brisanta carga alta y 6.300 kilos en asociación carga baja. En la última pastura el porcentaje de maní fue de 6%, como lo mencioné anteriormente, tuvimos muy baja, hubo mucha dominancia del pasto y posiblemente la carga fue demasiado baja. Mientras que las leguminosas se incrementó en la carga alta hasta alcanzar un promedio de una proporción de 36%. Tal como lo refirió mi colega anterior, son valores que se habla de que es buena proporción mantener un promedio así entre 30 a 35% de leguminosa en pasturas asociadas. Eh, no hubo, la segunda conclusión se refiere a que no hubo diferencias significativas en ganancia de peso animal promedio, que fue de 468 gramos por animal por día, entre pasturas asociadas, independientemente de las cargas. Sí. El braquiaria brisanta solo y asociado con maní forrajero en carga baja produjo
en promedio 530 kilos por hectárea de carne. Sí. La siguiente. Bueno, observaciones que realizamos también con animales fistulados permitieron determinar los niveles de selección de cerca de 50% de maní forrajero en carga alta y 10% en la carga baja. Pero estos valores, como les referí, también están en el caso de la carga baja, hubo menos acceso a maní forrajero, pero en la carga alta, que hubo más disponibilidad de maní, se ve que el consumo entonces es bastante alto en las evaluaciones que se hicieron del material ya comido del animal. Hasta un 50% aparecía de maní forrajero en las lecturas, lo que representó un 16% de proteína cruda en la dieta de los animales en carga alta. Se concluye que Arachis pintoi es una leguminosa de alta calidad, compatible con gramíneas estoloníferas, persistente bajo pastoreo, que tiene potencial de mejorar sustancialmente la producción ganadera en condiciones de trópico húmedo. La siguiente es, bueno, perdón, es la última. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, estimado doctor Moisés. Excelente intervención y bueno, creo que nos deja una reflexión clave, que no todas las leguminosas son iguales y bueno, hay que seleccionarlas con criterio, entendiendo siempre características, funciones y bueno, esto realmente puede marcar la diferencia. Y otro tema de reflexión que hay que tener en cuenta es que es cierto, puede que estas investigaciones sean de unos añitos atrás, pero han sido el punto clave y el punto de partida, ¿verdad?, para todos los cambios que se han logrado hacer en los sistemas ganaderos en Costa Rica. Todavía estos datos nos siguen sirviendo como punto de apoyo. Muchísimas gracias, doctor Moisés, y en este caso le doy la bienvenida a nuestro querido productor Roger Jiménez. Él nos acompaña desde la finca La Tonca de Tulín, en Parrita, Costa Rica. Bienvenido, estimado productor. Y también junto a él está el profesor Jonathan Barrantes, quien nos está apoyando el día de hoy en la parte de conexión. Él es el director del colegio de Tulín, del Liceo Tulín. Y bueno, con esto podemos darnos cuenta todo el liderazgo comunitario que tiene el señor Roger y todo el trabajo que ha hecho allá. Por lo tanto, tiene un gran apoyo en toda la comunidad. Bienvenido y tiene la palabra. Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto poder participar y tener una nueva experiencia. Les agradezco mucho por la invitación. Sí, ahí está la tierra donde yo trabajo, San Antonio de Tulín, Turruares. Son 25 hectáreas, 13 y 12, de pasturas 13, 12 de bosque. Y ahí tenemos 84 potreros. Ahí tenemos una canoa por ahí con un corralito y, ¿qué más le puedo decir? Un banquito forrajero. Es donde yo trabajo exactamente. Eso es lo que puedo hablarles ahorita sobre lo que es las cercas vivas que se notan. Ese es el Tonca, el nombre que le di a la tierra donde Dios me tiene prestada para mientras tanto. Muy bien, ahí dice manejo de pasturas y recurso hídrico. Sí, las pasturas y el recurso hídrico, hay una quebrada grande, hay una cañería que va dentro de la tierra con callejones para asistir los potreros que podemos ver ahí, el pastoreo racional en porceritos pequeños. Eso es algo que me ha ido pues mejorando muchísimo la actividad. Así es que me gusta lo que hago y puedo seguir sobre el recurso hídrico, que algo tan importante nos enseñaron, que un animal ocupa muchísima agua para poder subsistir y es mejor. Me decía alguien que
que aguantar hambre, que no sed. Entonces tenemos sí ahí distribuido el recurso hídrico por todos los potreros por medio de callejones, lo habilitan y pueden ir llegando de acuerdo a donde lo tenga acomodado a las pilas donde está el agua. Eso es algo que me llena de gusto porque es un sistema que me ha facilitado mucho el trabajo. Sí, las leguminosas y cercas eléctricas. Eso es algo que lo aprendí. A hablar primero de las leguminosas, que alguien me comentó que era una leguminosa que tenía un porcentaje muy alto en proteína y que también nitrogenaba el terreno. Entonces me dio por conseguirla y llevarla hacia el potrero, y hoy en día puedo disfrutar de verla, que en el sistema de cual manejo esos potreros me es muy funcional porque veo el rendimiento de los animales que mantengo siempre ahí dándole vuelta poquito a poco, pastoreando máximo 3 días, que casi nunca lo alcanzo, es 1 o 2 días lo más, o a veces nada más horas, pero sí es un sistema el cual me ha llenado de gusto poder trabajar así. La cerca eléctrica, en un video que me hacían, yo decía que si tuviera que devolverme con alambre púa, yo seguro me salgo de la actividad. Y sí, el cuxú es algo de lo que yo recomiendo, aún sin tener conocimiento, porque estudié nitrogena el terreno, o sea, lo abona, un abono natural. Y por curiosidad yo jalaba las raíces donde ya estaba bien implementado y tenía unas pelotitas y alguien que se llamaba nódulos, algo así, que mal no estoy. Entonces, sobre el cuxú he tenido pero muy buenos resultados, que en ese sistema de pastoreo es muy bien aprovechado y hasta aquí yo estoy contento. Ni se me ha propagado demasiado y lo mantengo en un rango que me es bastante beneficioso para los animales porque yo veo el rendimiento. Y conforme a que los terrenos, para contar la historia siempre, yo usaba echarle el Nutran siempre en diciembre porque allá se me maltrataba mucho de diciembre, enero, febrero y marzo y abril. Después de unos años de ir trabajando el cuxú y también que el ganado durmiera entre los potreritos, abono orgánico como es la boñiga del ganado, de ahí para acá tengo 7 años que ya yo no uso el Nutran, ya yo no abono los terrenos y es gracias al cuxú y a esa boñiga por lo que tengo entendido del ganado. Todo lo que es que el ganado duerma en el potrerito le está abonando el potrero orgánicamente. Entonces yo estoy muy, pero convencido de que el sistema me ha funcionado. Sí, sobre el mejoramiento genético, y a través del tiempo y tantos golpes que uno se lleva, aprende que cuidar un animal que no es de muy buena genética y cuidar un animal que está en un rango diferente de genética, come lo mismo, pero va a ganar menos. Y esto puede ser muy bonita la actividad, muy dinámica y gustarle uno mucho, pero tiene que generar. Si no genera, no sirve. Y entonces la genética es algo pero muy importante para mí, para poder subsistir en la actividad que es en lo que aprendí a hacer de toda mi vida, ¿verdad? Entonces, es lo que les puedo decir sobre la mejora en la genética, que es lo que me ha dado muy buenos resultados.
ahí donde estamos con esa toma podemos ver una de las canonitas del agua, como le llamo yo, de las pilas, ¿verdad? O el abrevadero, como le queramos llamar. Tenemos los potreros hacia la calle. Eso es una llegada. Ahí hay un callejón que habilita cerca de, ya le cuento, 10 potreritos. Con ese abrevadero habilito a 10 potreritos con llegada a esa agua, abriendo y cerrando un portillito solamente. Eso es una foto que me gusta porque me transporto ahí y es lo que hago pues diario. Como dije antes, en la tierra donde trabajo, ahí estoy contándole al público que tengo cómo hice con el agua ahí, y estoy convencido de que el sistema este funciona y seguir adelante mientras que Dios me tenga con vida. Uso de registros. ¿Cómo es de importante cuando uno lo enseña a apuntar lo que gasta y apuntar lo que se gana y a tener cuidado con esos números? Porque a veces no apuntamos nada y esto hace que desestabilicemos lo económico. Como dije antes, puede ser muy bonita la actividad, pero tiene que generarme. Y tenemos que tener mucho control y respeto con lo que son los números, porque dependemos de ello, ¿verdad? Dependemos de las ganancias y de lo que no son ganancias. A nadie le gusta perder y por lo tanto siempre hay que llevar apuntes de todo, como es en el manejo de todo lo que uno tenga, de unas vacas o de lo que sea, apuntar cuando paren y así. Entonces, me llena de satisfacción poder repetir lo que hace muchos años me inculcaron sobre un libro de registros. Manejo ambiental. Manejo ambiental. Pudimos ver Adelante, don Roger. Todavía tenemos unos minutitos. No sé si nos escuchan o se nos cortó el audio. Nos falta la parte importantísima de todo el trabajo ambiental que su persona ha realizado en la finca y todo ese enfoque que lleva, ¿verdad?, en torno a las buenas prácticas. Bueno, creo que se nos quedó sin conexión. Sin embargo, vamos adelantando, creo, a las preguntas. Si él logra conectarse, podemos darle la oportunidad para avanzar sobre este tema. Realmente el testimonio de la finca es bastante amplio, nos quedamos cortos con el tiempo, pero recalcarles que él siempre está dispuesto a recibir otros productores, mismos estudiantes dentro de su finca. Él comparte todo este conocimiento y forma parte de un grupo de productores que permiten hacer esta capacitación de productor a productor. Él dispone siempre su finca y de su tiempo para recibir grupos de otros productores de diferentes lugares, tanto en días de campo como en giras de aprendizaje. Si alguien quisiera en su momento visitarle, pedirle información, por favor nos lo hace saber y nosotros con gusto les hacemos llegar toda la información. En este momento vemos que no ha sido posible recuperar la señal con los colegas y vamos a aprovechar unos últimos 3 minutitos para resolver algunas de las preguntas que tenemos en el chat. En este caso, Nati, si me ayuda quitando la presentación, por favor. Perfecto. Tenemos por aquí una pregunta que realiza el señor Roberto Azofeifa a Cristóbal Villanueva. Él menciona que la biodiversidad es un valor que está cobrando más importancia en el marco del comercio internacional y realiza la siguiente pregunta.
¿Se ha realizado o se prevé realizar la determinación de biodiversidad en las fincas ganaderas que realizan estas inversiones en materia de aumento de la cobertura forrajera y arbórea? ¿Cómo se comporta la biodiversidad sobre el suelo y la biodiversidad en general, como hongos, bacterias, actinomicetos, lombrices, nematodos, por ejemplo? Ahí va otra pregunta, aunada a lo anterior, que dice, ¿se está realizando labranza mecanizada en fincas ganaderas? ¿Cuáles son los implementos que se utilizan? ¿Y qué tipología de fincas utilizan esta labranza? Cristóbal tiene la palabra, no sé si logró escuchar toda la pregunta o si gusta que le repita algún punto, me hace saber. Sí, gracias, Mabel. Sí, con respecto a la primera pregunta de don Roberto, bueno, ese tema de biodiversidad definitivamente que está cobrando fuerza, especialmente todo lo que significa pues el suelo y la salud para la productividad de ese sistema. Hay que ser claros, es algo que lo hemos dejado, yo diría, de lado, no lo trabajamos mucho. Eh, Sin embargo, sí tenemos proyectos en camino, no todavía no están, yo diría, activos, están en proceso, pero en nuestros proyectos nuevos, como esos que menciono, sí estamos incluyendo ya el tema. Pues si revisamos la literatura, casi una cuarta parte de la biodiversidad del planeta está en el suelo y obviamente cumple una función importante. Sí tenemos sobrada información sobre el suelo de biodiversidad, pero creo que esa que menciona don Roberto es clave. De hecho, bueno, sí, creo que ya hay hasta una Costa Rica estableció una metodología, ¿no? Y es la que nosotros hemos adaptado. Y si uno revisa la literatura, es también toda la parte de los eh, miligramos de, digamos, de biomasa, ¿no? De microbial por metro cuadrado, la parte respiratoria que nos da un indicador de esa biodiversidad. Lo que sí le puedo adelantar a la pregunta de don Roberto es que sí hay trabajos donde demuestran que hay una correlación alta. Si usted tiene una diversidad importante de herbáceas y de arbóreas sobre el suelo, y no y la carga química es baja, tenga por seguro que va a tener una diversidad en suelo importante. Pero obviamente hay que generar la evidencia, que yo creo que es lo que necesitamos para seguir soportando todas esas buenas prácticas que aparte de ser productivas, rentables, pues tienen un aporte importante para la biodiversidad global, ¿no? Con la otra pregunta del tema de labranza. eh, ya, pues definitivamente que siempre la recomendación es mínima o cero labranza. Sabemos, en el caso de ganaderos, el tema de zonas con pendiente, definitivamente que casi en pasturas, casi no, realmente es labranza mínima o cero con el tema de establecimiento. Cuando yo hablé de la parte de leguminosas herbáceas, donde generalmente ya nuestros productores tienen ya las pasturas establecidas, pues definitivamente esas son como mencioné, pastoreos a fondo, o si en muchos casos, pues esas también no lo cité en su momento, pero puede ser también, en algunos países han trabajado el tema de franjas de estas leguminosas, entonces también donde hay un corte a ras de suelo y eso es suficiente como para establecer esta leguminosa. Sí, vamos a ser claros que hay sistemas que siguen haciendo, especialmente aquellos que tienen en zonas planas, digamos, ahí sí hay una uso de maquinaria y obviamente lo que sí es importante acá y ha sido parte, digamos, de las recomendaciones nuestras es tal vez reducir el número de pasadas que se utilizan o la frecuencia con que se aplica, digamos, esta práctica que obviamente sabemos que tiene un impacto en la compactación de los suelos, ¿no? No sé si hay algo más que se me haya escapado ahí, Mabel. Muchísimas gracias, Cristóbal. Bueno, había otra pregunta más del señor Javier Castillo Sierra. Veo que la respondió en el chat. No sé si quiere retomar algo aquí en voz alta. Él preguntaba acerca de si la avena es usada para pastoreo o para ensilar. Sí, sí, bueno, sí, Costa Rica ha hecho trabajos, como lo mencioné, en colegas de INTA. eh, mm, los trabajos han estado enfocados más y lo que han utilizado los productores, aunque sea, yo diría que pocos, no ha sido una práctica que ha tenido una difusión importante.
pero sí es para ofrecerlo en fresco o para el tema de ensilaje, ¿va? Todo sabemos que aquí también hay que tomar en cuenta las limitantes, el tema de semillas que mencionaba eh, eh, Moisés, y no solo pensando puede haber semilla, pero también necesitamos semilla de calidad, las variedades que son las más indicadas, y ese es un tema a veces. Pues sabemos que si los volúmenes son, la demanda es muy baja, las empresas de semillas, pues no les va a ser rentable traer aquí unos pocos kilos, ¿no? Entonces lo mismo sucede con la vicia o con el tema de avena. Obviamente los productores han encontrado también otras opciones, ¿no? Ya sea con los pastos de corte, el king grass, hay algunos también ya trabajando Cuba 22, Penicetum en sí, los que trabajan tanto para ofrecer en verde como para ensilar, ¿no? Y lo mismo con el maíz, que diría yo que son los que han ganado más espacio para el tema de ensilaje. Y obviamente tiene que ver el costo, pues sabemos los volúmenes que esto significa. Sí, eso es, digamos, lo que tendría para Muchísimas ampliar gracias, sobre esta Cristóbal. pregunta, sí. Y bueno, por acá yo sé que nos hemos pasado de la horita, pero veo que tenemos bastante compañía todavía, entonces quiero aprovechar para abordar una pregunta que nos realiza el señor Francisco Casasola. Es a nivel general, no sé si de repente Cristóbal o don Moisés quieren abordarla. Él nos comenta lo siguiente, dice, muy buenas tardes, ¿cuáles han sido los costos por hectárea de establecer leguminosas en pasturas ya establecidas y las densidades de siembra apropiadas para lograr una buena cobertura de suelo en la leguminosa? Sí, bueno, puedo empezar yo con la experiencia y luego pues Moisés, que creo tiene bastante que comentar sobre este punto. Sí, esto, bueno, si hablamos cuando hacemos uso de semilla sexual, pues esto definitivamente sí, bueno, y don Roger, que lástima que se fue, él nos puede tener un dato muy preciso actualizado, pero fácilmente, digamos, puede estar como, yo diría ahí, $2,000 el tema de ya sumar, si es un establecimiento nuevo, ¿no? Ya donde estamos hablando tanto de la pastura como el tema de la leguminosa herbácea. Con la parte bueno, nosotros en CATIE tomamos datos cuando establecimos ese maní forrajero ya en una pastura establecida, pues obviamente eso va a ser menor, ¿no? Y los datos que tenemos es ahí como 150,000 colones, $300 para los colegas que están como por fuera para 1 hectárea, pero eso significa que tengamos ya un banco de semilla en el lugar, o sea, muy cerca. Eh, bueno, y obviamente que la práctica significa nada más el pastoreo a fondo de esa área y luego el establecimiento con material vegetativo. Digamos, eso sería lo que puedo comentar con esa parte. Sí, para ampliar un poquito, sí, caso mío, podría ampliar esa, o lo que dijo Cristóbal, más bien muy bueno, porque tiene números. Nosotros no, solo para fines de investigación no consideramos ese costo. Cuando el trabajo que presentamos de ese año, que se hizo en Diamantes, ese estudio de 4 años de pastoreo asociado, tuvimos la ventaja que el material, la semilla sexual del maní forrajero se produjo aquí. Era por semilla pura sexual del maní, como es un arachis, la semillita es una cápsula solita en el suelo, pero la cosecha, eso tiene muchos costos, de hecho, casi nadie comercializa eso. Eso es, como les decía, eso puede ser una limitante de por qué tal vez no ha avanzado mucho los estudios de asociaciones en nuestros trópicos. En el caso del maní, lo mejor es, como lo mencionó Cristóbal también, es la opción más barata es establecerlo vegetativamente por estolones, trozos de estolones. Recientemente un estudio que vamos a realizar para ver no tanto la productividad animal, un trabajo viejo que tenemos de más de 12 años de evaluación de pasto caimán, vamos a implementar con el colega Abarca y Linta, pues, que es compañero mío de Linta, unas variantes en las parcelas de rotación de novillas y de 4 parcelas las establecimos con maní forrajero. Precisamente el CATIE nos favoreció mucho, el compañero allá en ganadería,
Molina, colega Molina y los compañeros de Gama, para nosotros poder obtener esa semilla vegetativa. Nosotros la vamos a cortar porque se ha perdido mucho esa semilla de maní forrajero. Entonces, en resumen, establecimos 4 parcelas para una demostración, pero no para medir productividad animal. Nosotros vamos a medir carbono en suelo con el paso del tiempo. No sé si yo estaré, pues ya me he pensionado, pero otros colegas seguro van a seguir el estudio, porque esos estudios son de largo plazo. Y entonces tenemos ya 4 parcelas recién establecidas. Y lo único que te puedo decir a Casa Sola, por ejemplo, cuando usamos material vegetativo de maní, sí contabilicé y requerí 12 jornales, o sea, 4 jornales por 3 días, 4 por 3, 12, para establecer el maní en 2000 metros cuadrados, para hacerle números, ¿verdad? Es un poquito, sí, tedioso, pero sí se puede y la efectividad es al 100% del rendimiento. Pero sí tengo ese número, por si algo sirve de ayuda. Gastamos ocupamos 12 jornales para sembrar 2000 metros cuadrados. Solo en la siembra, ¿verdad? Si requiere el tiempo mío que juegue con un trabajador a cosecharlo al CATI y transportarlo, es otro costo que hay que adicionar. ¿Sí? Y más o menos gastamos el material del CATI es muy bueno, que tienen ellos allá, muy buen cuidado, el maní forrajero. Los admiro, lo han cuidado muy bonito. Y para que la gente tenga una idea, con unos 60 metros cuadrados cubrimos bien la necesidad de 2000 metros cuadrados, que es un dato, creo que lo tengo ya registrado como un dato útil para cualquier productor. Gracias. Muchas gracias, don Moisés. Y qué pena igual con nuestro público que nos hemos atrasado, pero realmente veo que hay mucho interés y me voy a seguir abusando del tiempo. Solamente para hacerle la última preguntita, señor Moisés, nos preguntan en el chat que a qué distancia lo sembraron el maní que llevaron desde Katia. Eh, ok. ¿Me escuchan? Sí, señor, le escuchamos Ok, perfecto. Adelante. gracias. Bueno, primero para aclararles, lo tenemos asociado con una pastura que es como tipo cepiante. Bueno, tenemos dos híbridos de caimán. Uno es bastante como cepiante, como el marandú. Es tipo porte cepa, ¿va? Como Guinea y todo, para que me entiendan los oyentes. Y tenemos un híbrido que no está liberado en evaluación, que es más de porte rastrero, como tipo pasto estrella africana. Y es un híbrido braquiaria también. Y bueno, en ambos casos, lo que hicimos, más o menos lo sembramos a 1 metro, como lo mencionó, creo, el compañero Cristóbal, a 1 metro en cuadro, sí, a 1 metro, entre golpe y golpe. En cada golpe lo abrimos con palín, el golpe, no con macana, sino con palín para darle más apertura, y metemos unas 4 hebras de maní forrajero por golpe, de tal vez 60 centímetros aproximadamente las hebras. Bueno, eso espero haber contestado. Muchísimas gracias, don Moisés. Y disculpen allí por todas las preguntas en último momento. Ya para finalizar, quisiera retomar un comentario que realiza el señor Roberto Azofeifa, que me parece muy importante. Él comenta que ha tenido la dicha de estar en la finca del señor Roger Jiménez durante varias ocasiones y ha constatado la pasión con la que realiza su trabajo, así como las innovaciones que con apoyo de varias personas ha puesto en marcha, ¿verdad? Lastimosamente, el lugar donde vive don Roger no tiene muy buena señal y bueno, más bien tuvimos la gran oportunidad de escucharlo y para quienes quisieran tener tal vez la oportunidad de visitarlo, tener más información, yo les voy a dejar aquí en el chat un enlace a un video de una entrevista que hicieron los colegas de Corfoga y seguimiento junto con el ministerio. Allí también él aborda bastante información, ¿verdad? Más profundo de lo que pudo hacer ahora por el tiempo y bueno, el problema de Internet. Ya con esto cerramos. No sé si alguien más quería comentar algo. Yo quería hacerte una pregunta, perdón el abuso que estoy, pero me estoy abusando
de posición de Tranquilo, don Moisés, expositor. con confianza. Estamos en Esa familia. que quería escuchar de parte del productor, pero me quedé con la duda. Entonces, usted y Cristóbal, los colegas de Katy me contesten, porque, o a este señor, o Roberto Sofeifa, que también conozco, compañero, es compañero del mago, compañero, no sé si pero ya se pensionó, ¿no? Pero ¿qué tipo de pastura usa él asociada con kudzu? Esa es la duda que me quedó. No lo escuché o no lo dijo, se cortó la conversación. Honestamente no lo recuerdo. Sé que es el kudzu lo que se utiliza como leguminosa, pero no recuerdo junto a qué pastura lo tiene asociado. No sé si de repente Andrés o Cristóbal tienen la información. No la tengo, pero creo haberle escuchado a él y por el tipo de, bueno, kudzu, creo que fue un paso de crecimiento amacollador, que sería un Panicum o Megatirsus, algo de eso le escuché yo a él, ¿no? Pero sí, sí, sería bueno confirmarle a Moisés luego. Y le daremos seguimiento a don Moisés, yo me voy a comunicar con ellos, intenté escribirles, pero justamente se quedaron sin internet los dos, tanto el profe, y igual le agradezco aquí porque quizás él pueda ver después la grabación. El profesor Jonathan, quien es el director del liceo, fue quien nos estuvo acompañando para poder conectar al señor Roger. Y bueno, los dos se quedaron sin Sí. señal, pero en cuanto se vuelvan a conectar, yo le hago la preguntita y le paso la información. Y si alguien más tiene dudas, por supuesto, no duden en escribirnos, allí están nuestros contactos y si pueden ver el video que les compartí también para que tengan un abordaje más amplio de la finca. Yo creo que, bueno, agradecerles muchísimo a todas y a todos quienes nos acompañaron, también a nuestros panelistas, una información muy valiosa que han compartido el día de hoy con todos nosotros y recordarles que la grabación va a quedar en YouTube, también se hizo la transmisión por Facebook Live, allí también queda durante 2 meses la grabación en las páginas de Katie y recordarles que dentro de un mes tendremos el siguiente webinar, el cual está enfocado en los múltiples beneficios de los árboles dispersos. Allí estaremos retomando temas como las estrategias eficaces para mitigar estrés por calor y todo esto que tiene que ver con bienestar animal, servicios ecosistémicos y por supuesto rentabilidad con sistemas ganaderos. Les agradecemos muchísimo y que tengan un lindo fin de semana. Hasta luego.